Diodo Shockley. Un diodo Shockley es un dispositivo de dos terminales que tiene dos estados estables, uno de bloqueo o de alta impedancia y de conducción o baja impedancia. La impedancia del diodo desciende bruscamente, haciendo que la corriente que lo atraviesa se incremente y disminuya la tensión. Para volver al estado apagado, se disminuye la corriente hasta la corriente de mantenimiento. En ese instante, el diodo aumenta su impedancia. DIAC. El DIAC, diodo para corriente alterna, es un dispositivo semiconductor doble de dos conexiones. Es un diodo bidireccional autodisparable que conduce la corriente solo tras haberse superado su tensión de disparo alternativa, y mientras la corriente circulante no sea inferior al valor triple de voltios característico para ese dispositivo. El comportamiento es variable para ambas direcciones de la corriente. La mayoría de los DIAC tiene una tensión de disparo doble variable de alrededor de 30 volts. En este sentido, su comportamiento es similar a una lámpara de neón. Su funcionamiento se centra en aplicaciones a frecuencia de red. TRIAC. Un TRIAC o triodo para corriente alterna es un dispositivo semiconductor de la familia de los tiristores. La diferencia con un tiristor convencional es que esta unidireccional y el TRIAC es bidireccional. De forma coloquial, podría decirse que el TRIAC es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna. Su estructura interna se asemeja en cierto modo a la disposición que formaría dos SCR en direcciones opuestas. Posee tres electrodos A1, A2, en este caso pierden la denominación de anodo y cátodo, y puerta gate. El disparo del TRIAC se realiza aplicando una corriente al electrodo de gate puerta. La sensibilidad relativa depende de la estructura física de un TRIAC particular, pero por la regla general el cuadrante I es el más sensible, menor corriente de puerta requerida, y el cuadrante 4 es el menos sensible, la mayoría de la corriente de puerta requerida. SCR, el rectificador controlado de silicio, es un tipo de tiristor formado por cuatro capas de material semiconductor con estructura PNP o bien NPN. El nombre proviene de la unión de tiratrón y transistor. Un SCR posee tres conexiones: anodo, cátodo y gate puerta. La puerta es la encargada de controlar el paso de la corriente entre el anodo y el cátodo. Funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo circular la corriente en un solo sentido, mientras no se aplique ninguna tensión en la puerta del SCR. No se inicia la conducción y el instante en que se aplique dicha tensión, el tiristor comienza a conducir. Trabajando en corriente alterna, el SCR se desexcita en cada alternancia o semiciclo. Trabajando en corriente continua, se necesita un circuito de bloqueo forzado o bien interrumpir el circuito. SBS, un interruptor bilateral de silicio o SBS por sus siglas en inglés, es un tiristor del tipo bidireccional que está compuesto por dos tiristores unidireccionales o SUS conectados a un antiparalelo. Al igual que los tiristores PUT y SUS, el SBS es utilizado en circuitos osciladores de relajación para el control de disparo de dispositivos que entregan potencia eléctrica a una carga, como los SCR y los TRIAC. La diferencia consiste en que pueden dispararse tanto en el semiciclo positivo como el negativo de una fuente de voltaje de corriente alterna, debido a que pueden polarizarse directamente e inversamente. Como casi todos los familiares de los tiristores, el SBS cuenta con tres conexiones: la compuerta G, el anodo o terminal 1 y el anodo o terminal 2. Una característica muy especial de estos dispositivos es que no es una versión modificada de un diodo con sus capas NPN, sino más bien está compuesto internamente por transistores, diodos Zener y resistencias internas, y que además vienen fabricados como circuitos integrados. SUS. Dentro de los dispositivos electrónicos de potencia podemos citar los diodos y transistores de potencia, el transistor, así como otros derivados de estos, tales como los TRIAC, DIAC, conmutador unilateral o SUS, transistor unión o UJT, el transistor unión programable o PUT y el diodo Shockley, el componente básico del circuito de potencia
debe cumplir los siguientes requisitos: tener dos estados claramente definidos, uno de alta impedancia, bloqueo, y de baja impedancia, conducción. Poder controlar el paso de un estado u otro con facilidad y pequeña potencia. Ser capaces de soportar grandes intensidades y altas tensiones cuando está en estado de bloqueo, con pequeñas caídas de tensión entre sus electrodos cuando está en estado de conducción. Ambas condiciones lo capacitan para controlar grandes potencias. Rapidez de funcionamiento para pasar de un estado a otro. LAS CR, rectificador controlado de silicio fotoactivo, LAS CR, dispositivo semiconductor de 4 capas que opera esencialmente como el SCR normal, solamente que es activado por un medio de energía luminosa que incide sobre una de las junturas, PN. Cuando la luz incide es suficientemente intensa, el ACR se dispara y permanece en el estado aunque desaparezca la luz. Los LACR se utilizan en aplicaciones de alto voltaje y corriente, por ejemplo, el transmisor de corriente directa de alto voltaje HVDC y compensación de potencial reactiva estética de volt-amperes reactivos. Un LACR ofrece un total aislamiento eléctrico entre la fuente del disparo luminoso y el dispositivo de conmutación de un convertidor de potencia, que flota a un potencial tan alto como unos cuantos cientos de kilovoltios. Fototriac. Los fototriacos se han usado tradicionalmente como corriente alterna de estado sólido interruptores en muchas industrias como la industrial y de procesos de control. No es raro usar el término relé de estado sólido optotriaco y fototriaco como sinónimos. Vishay tiene una amplia gama de fototriacos que abarcan gamas en términos de rendimiento, características y costo. Los fototriacos de Vishay varían en términos de voltaje de ruptura, potencial nominal y un parámetro que es más importante cuando se diseña con fototriacos, y triac en general, el parámetro dB-dt. La mayoría de las aplicaciones para fototriacos implican su uso como interruptores de corriente alterna o como controlador de una fuente de alimentación triac. Sin embargo, también puede usarse como corriente directa, simple pestillos de fototriacos. Se usa en donde requiere aislamiento eléctrico desde la fuente de conducción hasta la carga. PUT. El PUT es un semiconductor de 4 capas, PN-PN, cuyo funcionamiento es similar al de un UJT. Es un tipo de tiristor y a veces se le llama tiristor disparado por ánodo debido a su configuración. Al igual que el UJT, se utiliza como oscilador y base de tiempos, pero es más flexible, ya que la compuerta se conecta a un divisor de tensión que permite variar la frecuencia del oscilador sin modificar la constante de tiempo RC. Si el PUT está polarizado directamente y aplicamos 0.7 volts, entra en conducción. El PUT permanece encendido hasta que el voltaje anódico es insuficiente, entonces se apaga. El apagado se debe a que la corriente anódica llega a un valor ligeramente menor a la corriente del sostenimiento. SIDAC. El SIDAC, o diodo de silicio para corriente alterna, es un dispositivo bilateral de disparo y de alta tensión de corriente. Es básicamente un diodo de 4 capas con una característica eléctrica simétrica. El SIDAC se utiliza en aplicaciones en las cuales se necesita una tensión de disparo, típicamente comprendida entre los 104 y 280 volts. Forma parte de la familia de los tiristores, comúnmente llamados diodos tiristores bidireccionales. Es técnicamente especificada como un interruptor conmutado de tensión bilateral. El SIDAC es un dispositivo de conmutación activado por el voltaje y utilizado en circuitos de encendido de lámparas compuestas por halogenoros metálicos, así como la iluminación de calles y exteriores en circuitos de encendido de lámparas de vapores de sodio de alta presión. Los SCS. El interruptor controlado de silicio, SCS, es un tiristor con una compuerta adicional. Puede usarse como un tiristor, pero se dispara con pulsos positivos o negativos en cualquiera de las compuertas. Sin embargo, también puede pasar del estado de no conducción aplicando pulsos a las compuertas. El interruptor de silicio controlado consiste en una estructura de 4 capas cuyas 4 regiones semiconductoras son accesibles. El dispositivo puede ser considerado como un circuito integrado con sendos transistores NPN y PNP.
conectados como un par de retroalimentación positiva. Siendo accesibles las 4 regiones, la retroalimentación positiva es fácilmente controlada y el dispositivo puede ser accionado como un amplificador lineal que eleva la ganancia de corriente directa como un interruptor. Quadrack o ditriac. Los quadrack son un tipo de especial de tiristor que combina el diac y un triac en un solo paquete. El diac es el dispositivo de activación para el triac. Los tiristores son dispositivos semiconductores de 4 capas, PNPN, que actúan como interruptores, rectificadores o reguladores de voltaje en una gran variedad de aplicaciones. Cuando se dispara, los tiristores se encienden y convierten en caminos de corriente de baja resistencia. Permanecen así incluso después de quitar el gatillo y hasta que la corriente se reduzca a un cierto nivel. Los diacs son diodos bidireccionales que cambian los voltajes de corriente alterna y activan triacs, rectificadores controlados por silicio, SCR, excepto por una pequeña corriente de fuga. Los diacs no conducen hasta que se alcanza el voltaje de ruptura. Los triacs son dispositivos de silicio de 3 terminales que funcionan como dos SCR configurados en una disposición inversa y paralela. Proporcionan corriente de carga durante 2 mitades de tensión de alimentación de corriente alterna y al combinar las funciones los diacs y triacs elimina la necesidad de comprar y ensamblar piezas discretas. GTO. Un tiristor GTO es un dispositivo de electrónica de potencia que puede ser encendido por un solo pulso de corriente positiva en la terminal, puerta o gate. Al igual que un tiristor normal, pero en cambio puede ser apagado al aplicar un pulso de corriente negativa en el mismo terminal. Ambos estados, tanto en el estado de encendido como el estado de apagado, son controlados por la corriente en la puerta G. El proceso de encendido es similar al del tiristor. Las características de apagado son un poco diferentes. Cuando un voltaje negativo es aplicado a través de las terminales en la puerta G y cátodo, la corriente en la puerta crece. Cuando la corriente en la puerta G alcanza su máximo valor, la corriente de ánodo comienza a caer y el voltaje a través del dispositivo comienza a crecer. El tiempo de caída de la corriente de ánodo es abrupta, típicamente menor a un US. Después de esto, la corriente de ánodo varía lentamente hasta la proporción de la corriente del ánodo es conocido como corriente de cola. Daristor. El daristor, un transistor de poder rápido con poder de conducción considerable. El silenciador de semiconductores funciona dentro de un rango de corrientes nominales eficiente entre 110 a 305 amperes. Según el método de encapsulado, los voltajes de bloqueo se extienden a 220 volts y a 1000 volts. Los periodos de apertura son entre 15 a 40 ps y las frecuencias de uso son de 50 GHz a 10.000. La capacidad de retención en DI y DT es considerablemente mayor a la del tiristor convencional. Estas características son particularmente adecuadas en el caso de extracción eléctrica. El artículo anterior contiene detalles completos de su método de operación. RCT. Una prueba controlada aleatorizada o ensayo controlado aleatorizado es un tipo de experimento científico usado principalmente para conocer el efecto de las medidas u otros tipos de tratamiento no médico sobre una población. Se considera la forma más fiable de evidencia científica porque si se implementa correctamente puede eliminar todos los posibles sesgos en la estimación de efecto del tratamiento. Los RCT se utilizan principalmente para la investigación clínica o en ciencias sociales. Cuando las pruebas controladas aleatorizadas se implementan de manera correcta, sus resultados pueden ser representativos de la población mayor de la cual es los sujetos asignados aleatoriamente del tratamiento. Esto hace posible afirmar que los resultados tienen validez externa y encontrarse que el tratamiento es efectivo.
podría replicarse y expandirse a una población mayor y esperarse un éxito similar. SIT, tiristor de inducción estática. Es un tipo de tiristor el cual tiene la posibilidad de activarse con un voltaje positivo de compuerta y una de sus principales características es su baja resistencia en el estado activo. Por lo general un SIT es activado al aplicarle un voltaje positivo de compuerta como los tiristores normales y desactivado al aplicarle un voltaje negativo a su compuerta. Un SIT es un dispositivo de portadores miniatorios. Como consecuencia, el SIT tiene una baja resistencia en el estado activo, así como una baja caída de potencial, y se puede fabricar con especificaciones de voltaje y de corriente más alta.